Hay algo que necesitas escuchar hoy. Algo que puede cambiar tu vida si prestas atención. Ese miedo que estás sintiendo, esa ansiedad que te roba la paz, ese pensamiento que te paraliza, no viene de Dios. Él no te creó para vivir temiendo al futuro, temiendo a las personas, temiendo al fracaso o temiendo estar solo. Él te creó para caminar con valentía, con propósito, con fe y con paz. Si hoy estás cansado de luchar con tu mente, si estás agotado de sentirte atrapado en lo que no puedes controlar, escucha esto. Dios te está llamando, te está diciendo, no temas, yo estoy contigo, te voy a enseñar a vencer, no a huir. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás no es motivación humana, es palabra de poder, capaz de romper cadenas, destruir el miedo y despertar la fortaleza que ya vive dentro de ti. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. No lo hagas rápido, no lo escribas por costumbre. Hazlo con el corazón, como una declaración de fe, como un acto espiritual. Ve ahora a los comentarios y escribe una de estas frases. Señor, libérame del miedo y lléname de tu paz. Amén. Oh Dios, fortalece mi fe y apaga todo temor en mí. Amén. No lo escribas solo con tus manos, escríbelo con tu espíritu, porque cuando declaras con tu boca lo que tu fe está creyendo, el cielo escucha y algo comienza a cambiar dentro de ti. Hazlo ahora. Escríbelo como quien da un paso hacia la libertad. Escríbelo como quien está listo para vivir sin miedo. Escríbelo creyendo que Dios está obrando en ti, incluso en este momento. Enseñanza 1. El miedo se rompe cuando recuerdas quién va delante de ti. A veces el miedo llega sin avisar. Entra al corazón como una sombra silenciosa y comienza a llenarte de dudas. Te hace pensar que estás solo, que no tienes salida, que lo que viene será más grande que tú. Pero esa es la mentira más antigua del enemigo, hacerte creer que caminas sin respaldo, sin dirección y sin protección. Hoy quiero recordarte algo que quizá olvidaste en medio del dolor. No estás enfrentando la vida solo. Dios va delante de ti. Cuando Dios dijo, Jehová va delante de ti, no temas ni desmayes, Deuteronomio 31:8, no estaba dando palabras para animarte momentáneamente. Estaba revelando una verdad eterna. Él nunca te envía a una batalla sin haber estado en el terreno primero. Él ya vio lo que tú aún no ves. Ya derribó lo que te parecía imposible. Ya abrió lo que para ti parecía cerrado. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la fe se sostiene de la certeza de quién es Dios. Nada se le escapa, nada lo sorprende, nada lo supera. Y cuando recuerdas eso, el corazón encuentra un lugar donde descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no tienes que resolverlo solo. Quizá hoy estás enfrentando decisiones importantes, puertas que no se abren, silencios que duelen, situaciones que no entiendes. Y es fácil preguntarse, ¿y si nada sale bien? ¿Y si fallo? ¿Y si pierdo? Pero escucha esto, cuando Dios va delante, lo que parece un obstáculo se convierte en dirección, lo que parece retraso se convierte en protección, y lo que parece final se convierte en comienzo. Cuando vayas a tomar una decisión, cuando la ansiedad quiera dominarte o cuando el miedo intente paralizarte, declara con tu boca y con tu espíritu, Dios ya abrió mi camino. No lo digas como quien intenta convencerse, dilo como quien recuerda una verdad establecida por el cielo. Cada vez que eliges confiar, algo dentro de ti cambia. La ansiedad pierde autoridad, la duda se debilita, y la paz comienza a ocupar el lugar que antes estaba lleno de temor. Esa paz no viene de tener control, viene de saber que Dios está al control. Mira tu historia, no solo los momentos bonitos, sino también los difíciles. Piensa cuántas veces creíste que no podrías, pero aún así sigues aquí. Cuántas veces pensaste que sería tu final, pero Dios lo usó como proceso. Nada se perdió. Nada fue en vano. Si Él te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Dios no te abandona en medio del camino. Él no retrocede,
no cambia de opinión y no se rinde contigo. Cuando Él dice que va delante de ti, eso significa que tu futuro ya está en sus manos antes de que tú llegues a Él. No existe tormenta más fuerte que su poder, ni gigante más alto que su autoridad. Lo que hoy te asusta, mañana será testimonio. Lo que hoy te pesa, mañana será enseñanza. Y lo que hoy parece oscuro, mañana mostrará propósito. Así que respira, descansa, suelta el miedo y abraza esta verdad. No estás caminando hacia lo desconocido. Estás caminando hacia lo que Dios ya preparó. Confía. Él va primero. Él pelea por ti. Él abre camino. Y cuando Dios va delante, el miedo no tiene la última palabra. Enseñanza 2. El temor huye cuando hablas la verdad de Dios. El miedo tiene una forma muy sutil de entrar en la mente. A veces no llega como un grito, sino como un pensamiento pequeño que dice: ¿y si todo sale mal? ¿Y si no puedes? ¿Y si esto te supera? Y si no tienes cuidado, ese pensamiento crece, se repite, se amplifica, y de pronto la ansiedad comienza a dominar tu corazón. Pero hay algo que debes recordar: el temor no tiene autoridad sobre una mente que está llena de la palabra de Dios. La Biblia dice en Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Eso significa que Dios no espera que nunca tengas miedo. Él sabe que eres humano, pero sí espera que en el momento en que el temor llegue, no te quedes callado ni pasivo. Dios te dio su palabra no solo para leerla, sino para usarla. Porque cuando el miedo habla, tú debes responder con la verdad de Dios. Hay pensamientos que no vienen de Dios, pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que no tienes futuro, que no tendrás una solución, que tu situación no tiene salida. Pero cada vez que aparece una mentira, tienes el poder de confrontarla con la verdad. Cuando la mente dice, no puedo, tú respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad dice esto se va a derrumbar, tú declaras, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Cuando el temor dice, no estás solo, tú respondes, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esto no es magia, es fe en acción. Las palabras tienen poder. En el mundo espiritual, la palabra de Dios es un arma, una espada, una defensa, una luz en medio de la oscuridad mental. El enemigo no teme a tu lógica, ni a tu análisis, ni a tu fuerza, pero sí teme cuando tú recuerdas y declaras lo que Dios ha dicho. Cada vez que llenas tu mente con la palabra, fortaleces tu espíritu. Cada vez que respondes a un pensamiento negativo con un versículo, algo se alinea dentro de ti. Tus pensamientos comienzan a cambiar, tu corazón se estabiliza y tu fe se despierta. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un terreno firme lleno de promesas. Tal vez hoy estás luchando con pensamientos constantes. Tal vez hay noches donde no puedes dormir porque el miedo viene, golpea, insiste y repite las mismas ideas una y otra vez. Pero escucha, tú no estás indefenso. No tienes que aceptar cada pensamiento que llega. Puedes responder, puedes resistir, puedes hablar vida, verdad y fe sobre tu mente. Cuando practicas esto, algo hermoso empieza a suceder. Tus pensamientos ya no te controlan. Tú comienzas a controlarlos. La ansiedad ya no dicta tu paz, la palabra lo hace. Los temores ya no gobiernan tu futuro, la verdad de Dios lo establece. Dios no te dejó sin herramientas. Te dio su voz, su presencia y su palabra, y cuando decides usarlas, la atmósfera interna cambia. El temor pierde fuerza, la preocupación se desvanece, la fe crece. Así que la próxima vez que el miedo llegue, no te quedes callado. Háblale, respóndele, declara la verdad. Llena tu mente con promesas, no con escenarios. Recuerda, el temor huye donde la verdad de Dios es proclamada. Y cuando lo hagas, experimentarás algo que no viene del mundo. Una mente en paz, un corazón firme y un espíritu seguro de que Dios tiene el control. Enseñanza 3.
El miedo muere cuando recuerdas que Dios está contigo. Hay momentos en los que la vida pesa. Situaciones que no esperabas, puertas que no se abren, silencios que duelen, decisiones que parecen demasiado grandes para tomarlas solo. Y es en esos instantes donde el miedo intenta instalarse como un invitado permanente. Pero hoy quiero recordarte una verdad que tiene el poder de cambiar tu manera de enfrentar cada día. No estás solo. Dios está contigo. En Isaías 41:10, Dios habla con una claridad que rompe cualquier duda. No temas, porque yo estoy contigo. No dice podría estar, no dice estaré si todo sale bien, dice estoy. Eso significa que incluso en el momento donde más frágil te sientes, donde no entiendes qué está pasando, su presencia ya está ahí contigo. A veces pensamos que para sentir paz necesitamos ver soluciones, resultados o señales visibles. Pero la paz verdadera no viene de lo que ves, sino de quién está contigo. Cuando recuerdas que Dios no te abandona, algo dentro de ti comienza a calmarse. El miedo no puede permanecer donde la certeza de su compañía habita. Hay batallas que parecerán gigantes, problemas que parecerán montañas, noticias que intentarán sacudir tu fe, pero ninguna de esas cosas tiene más poder que la presencia del Dios que te acompaña. Si Él está contigo, entonces no hay diagnóstico que determine tu final, no hay crisis que defina tu destino, no hay circunstancia que tenga la última palabra sobre tu vida. Quizá estás atravesando un proceso donde no ves avances, donde todo parece detenido, donde sientes que Dios guarda silencio. Pero incluso cuando no lo sientes, Él sigue ahí. Su presencia no depende de tu emoción, depende de su promesa. Y Dios no miente. Cada mañana, antes de salir de casa, antes de enfrentar el día, antes de escuchar tu mente decir, no puedo, declara este versículo. No temas, porque yo estoy contigo. Dilo con calma, dilo con fe, dilo hasta que tu alma lo crea. Cuando lo repites, no estás formando una rutina, estás formando convicción. Estás recordándole a tu mente quién dirige tu vida. Cuando avanzas sabiendo que Dios va contigo, vives diferente. No corres con miedo, caminas con seguridad. No reaccionas desde la ansiedad, respondes desde la paz. No cargas todo solo en tus manos, aprendes a descansar en las de Él. Mira tu historia. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías de algo? Pero Dios te sostuvo. ¿Cuántas veces creíste que sería tu final? Pero Él escribió un nuevo comienzo. En cada capítulo difícil de tu vida, incluso cuando no lo sentiste, Él estuvo allí. Si Dios no te dejó antes, ¿por qué lo haría ahora? Si Él prometió acompañarte, ¿por qué temer? Su presencia es mayor que la incertidumbre, más fuerte que la preocupación y más real que cualquier temor. Hoy te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Respira profundo y dile a Dios, no quiero caminar solo, quiero caminar recordando que tú estás conmigo. No necesitas muchas palabras, solo sinceridad. Cuando aprendes a vivir consciente de su presencia, el miedo pierde espacio, la mente descansa, el alma se fortalece, y lo que antes te intimidaba, ya no te controla. Así que cuando el temor venga otra vez, porque vendrá, no lo enfrentes en silencio. Recuerda, no estoy solo, Dios está conmigo. Eso es suficiente, eso es más que todo, porque donde Él está, la paz permanece. Enseñanza 4. Dios reemplaza el miedo con valentía sobrenatural. Hay momentos donde el miedo parece más grande que nosotros. Momentos donde sientes que la voz del temor es más fuerte que la esperanza, donde tu corazón late rápido y tu mente imagina escenarios que aún no han ocurrido. Y aunque intentes ser fuerte con tus propias fuerzas, hay situaciones donde simplemente no puedes. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios no te dejó con un espíritu de cobardía, sino con valentía sobrenatural. La Biblia lo afirma con claridad en 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Esa frase no es solo un versículo para recordar, es una identidad para vivir. Si Dios dice que no te dio miedo, entonces el miedo no te pertenece. No viene de Él, no es tu naturaleza, no define tu capacidad ni tu destino. La valentía bíblica no es la ausencia de miedo, es la capacidad de avanzar aun cuando el miedo está ahí. No es orgullo, no es ego, no es una fuerza humana que dice yo puedo solo, sino una fuerza del Espíritu Santo que declara Dios está conmigo, y por eso avanzo. Tal vez has enfrentado situaciones donde sentiste que eras demasiado pequeño para lo que venía. Tal vez experimentaste momentos donde la inseguridad te detuvo, donde preferiste callar, esconderte o rendirte antes de intentarlo. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Dios no te diseñó para retroceder, sino para avanzar. Aquello que hoy te intimida, mañana será testimonio de su poder en tu vida. Cuando el miedo aparezca, no luches solo con pensamientos. Habla con Dios. Antes de enfrentar una conversación difícil, una decisión importante, un paso que parece demasiado grande, dile Señor, dame tu fortaleza, dame tu valentía, quita de mí todo temor que no viene de ti, y verás cómo algo cambia dentro de ti. No siempre verás la solución de inmediato, pero sentirás el valor para caminar hacia ella. Dios reemplaza lo que te limita por aquello que te impulsa. Él transforma el temor en coraje, la duda en fe, la debilidad en fuerza, y no lo hace porque seas perfecto, lo hace porque eres suyo. La valentía sobrenatural no depende de tu historia, tu educación o tu carácter, sino del espíritu que vive dentro de ti. Quizás estás en una temporada donde tienes que dar pasos que nunca diste. Tal vez Dios te está pidiendo salir de zonas cómodas, dejar hábitos, enfrentar heridas, hablar verdades, tomar decisiones. Y aunque tu mente diga, no puedo, el Espíritu Santo dentro de ti susurra, no estás solo. Yo te fortalecí. Con Dios, la valentía no es un evento, es un proceso. Crece con la obediencia, aumenta con la fe, se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges confiar, incluso temblando, tu espíritu se hace más firme. No te compares con otros. No pienses que ellos nacieron valientes y tú no. Todos enfrentamos miedo. La diferencia está en quién dejamos gobernar nuestra vida, el temor o el Espíritu de Dios. Hoy respira profundo. Cierra tus ojos y repite en tu mente, no tengo espíritu de miedo, tengo poder, amor y dominio propio. Hazlo cada vez que el temor quiera paralizarte. Hazlo hasta que tu alma lo crea, hasta que tu mente lo recuerde y hasta que tu espíritu lo viva. Porque Dios no te creó para vivir atrapado en el miedo. Te creó para caminar con valentía sobrenatural. Y esa valentía ya está dentro de ti. Solo tienes que activarla con fe. Enseñanza 5. La fe silencia las voces que intentan paralizarte. Hay momentos en los que no es el problema lo que te paraliza, sino las voces que lo acompañan. Esas voces que llegan a tu mente diciendo, no puedes, no eres suficiente, esto no va a cambiar. Si fallas, será peor. Y si las escuchas demasiado, comienzan a definir tu realidad. Pero hay una verdad que necesitas recordar. Cuando la fe habla, el miedo deja de tener autoridad. Jesús dijo en Marcos 5:36, no temas, cree solamente. No fue una sugerencia emocional, fue una instrucción espiritual. Él sabía que el miedo no se gana con lógica, sino con fe. Y cuando Dios habla, no lo hace para llenar silencio, lo hace para traer dirección, claridad y paz. La fe no ignora la realidad, pero se niega a dejar que esa realidad tenga la última palabra. Fe no significa que no hay dudas, significa que no permites que esas dudas gobiernen tu vida. Fe no es sentir valentía, es decidir creer cuando tus emociones dicen lo contrario. Tal vez has escuchado voces externas, comentarios de personas que no entienden lo que Dios está haciendo en tu vida. Personas que dicen que estás soñando demasiado grande, que ese milagro es imposible, que tu oración no tiene respuesta.
Y quizás sin darte cuenta, esas palabras se quedaron en tu corazón y empezaron a limitar tu fe. Pero también existen las voces internas, esas que nacen del pasado, del rechazo, de la inseguridad, de experiencias dolorosas. A veces no es el enemigo hablando, es tu propio miedo repitiendo lo que alguna vez creíste. Y si no confrontas esas voces, te harán dudar incluso de lo que Dios ya prometió. Dios no te llamó a vivir escuchando el miedo, Él te llamó a vivir guiado por la fe. Y la fe no se fortalece solo pensando en Dios, sino hablando su palabra. Cuando el miedo diga, no podrás, tú debes responder, todo lo puedo en Cristo. Cuando la ansiedad diga, nada cambiará, tú declaras, para Dios todo es posible. Cuando el pasado diga, fallaste antes, tú respondes, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La fe es activa, no pasiva. La fe responde, no se queda callada. La fe no solo escucha la promesa, la proclama, la recuerda y la vive. Hoy quiero que pienses, ¿qué voces te han hecho detenerte? ¿Qué palabras sembraron temor en ti? ¿Qué pensamientos te roban paz durante la noche? Identifícalos, escríbelos si es necesario, pero no te quedes ahí. Después, reemplázalos por promesas bíblicas. Porque donde hay verdad, la mentira pierde fuerza. Cuando eliges escuchar la voz de Dios por encima de todo, algo empieza a alinearse en tu interior. Tu corazón se fortalece, tu mente se aclara, tus pasos se vuelven seguros. Y poco a poco, lo que antes te paralizaba deja de intimidarte. No porque todo cambió de la noche a la mañana, sino porque ahora tú estás caminando con una convicción diferente. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. La fe no elimina los desafíos, pero cambia tu postura frente a ellos. Ya no reaccionas como alguien derrotado, sino como alguien respaldado por Dios. Ya no vives pendiente de lo que puede salir mal, sino confiando en lo que Dios puede hacer. Así que cada vez que el miedo intente hablarte, detente, respira y responde con la misma frase que Jesús dijo: no temas, cree solamente. Porque cuando la fe toma el lugar que le corresponde, el miedo no tiene espacio para quedarse. Y en ese silencio del temor, la paz de Dios comienza a gobernar tu corazón. Enseñanza 6. Dios transforma tus batallas en crecimiento. Hay momentos en los que la vida parece una batalla constante. No porque quieras luchar, sino porque las circunstancias te empujan a pelear. Contra pensamientos que te inquietan, contra situaciones que no entiendes, contra puertas que parecen cerradas. Y en medio de todo eso, el miedo quiere susurrarte que te detengas, que retrocedas, que renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero la verdad es esta: Dios no permite batallas para destruirte, sino para formarte. En Josué 1:9, Dios declaró una palabra firme y poderosa: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. No dijo sé valiente porque eres fuerte. No dijo esfuérzate porque todo será fácil. Dijo sé valiente porque yo estaré contigo. Eso significa que tu valentía no nace de tu capacidad personal, sino de su presencia. Cuando Dios está contigo, ninguna batalla es demasiado grande, ningún miedo demasiado fuerte, ningún obstáculo demasiado alto. Donde tus fuerzas se acaban, ahí empieza su poder. Cada batalla tiene un propósito. Aunque ahora no lo veas, aunque duela, aunque parezca confuso, Dios está usando lo que enfrentas para fortalecer algo dentro de ti. Algunas luchas forman tu fe, otras moldean tu carácter, otras te enseñan paciencia, dependencia y confianza. No todo lo que duele es malo. A veces lo que duele está sanando. El miedo siempre quiere detener tu proceso. Quiere que creas que no estás listo, que no puedes avanzar, que tu pasado define tu futuro. Pero Dios usa la adversidad para mostrarte quién eres en Él, no quién fuiste sin Él. Lo que hoy parece un gigante, mañana será el testimonio que le contará a otros cuán fiel es Dios. En vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarle a Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Esa pregunta abre puertas.
Esa pregunta transforma la perspectiva. Esa pregunta convierte la batalla en un aula espiritual donde Dios te enseña a crecer, a creer, a confiar y a permanecer firme. A veces la prueba está ahí para mostrarte que eres más fuerte de lo que piensas. Otras veces está ahí para recordarte que necesitas a Dios más de lo que creías. En ambas, Él sigue siendo fiel. Nada de lo que atraviesas es en vano. Nada se pierde, nada se desperdicia en las manos de Dios. Y lo hermoso es esto: cuando sales de una batalla con Dios, nunca sales igual. Saldrás más sensible a su voz, más firme en tu fe, más consciente de su poder. Lo que antes te asustaba ya no te intimida, porque ahora sabes que Dios te sostuvo, te protegió y te fortaleció. Quizá ahora estás en medio de una situación que no comprendes. Quizá estás cansado de luchar. Quizá has pensado en rendirte. Pero escucha, Dios no ha terminado contigo. Si la batalla sigue presente, es porque la victoria tiene un propósito más grande de lo que esperas. Respira, descansa en Dios y sigue avanzando. Cada paso que das, aunque pequeño, es una declaración espiritual. No caminaré por miedo, caminaré por fe. Dios no te llamó a vivir apagado por el temor, sino encendido por propósito. No te creó para retroceder, sino para avanzar. No estás caminando solo. Él va delante contigo y detrás de ti. Un día mirarás atrás y dirás: ahora entiendo. Verás que cada lágrima regó una siembra de fe. Cada silencio construyó madurez. Cada prueba fortaleció tu espíritu. Y cuando llegue ese día, sabrás la verdad profunda. La batalla no te destruyó, te transformó. Enseñanza 7. El miedo pierde poder cuando recuerdas que Dios cuida de ti. Hay noches en las que cuesta descansar. No porque el cuerpo esté cansado, sino porque la mente sigue peleando con pensamientos que no dan paz. Te acuestas, cierras los ojos, pero el corazón late rápido y la mente comienza a mostrarte escenarios que aún no existen. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no estoy preparado? ¿Y si pierdo lo que tengo? Es en esos momentos donde debes recordar una verdad que tiene poder para calmar tu alma. Dios cuida de ti. La Biblia dice en el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen no es poética solamente, es una realidad espiritual. Significa protección, refugio, cuidado, compañía. Significa que no estás expuesto al azar, ni vulnerable sin defensa. Dios te cubre, te guarda, te rodea y te protege con amor. Quizá en este momento estás enfrentando preocupaciones que te roban la paz. Tal vez hay amenazas visibles, una enfermedad, una situación económica, un problema familiar, un diagnóstico, una incertidumbre. Pero quiero que escuches esto profundamente. Nada de lo que enfrentas es más grande que la protección de Dios. A veces olvidamos que la batalla no es solo física, sino espiritual. El enemigo quiere llenarte de miedo porque el miedo te debilita, pero la presencia de Dios te fortalece. El miedo te paraliza, pero el amor de Dios te impulsa. El temor te hace sentir solo, pero Dios te recuerda que estás cubierto bajo sus alas. Cuando comiencen esos pensamientos que te inquietan, no los escuches en silencio. Habla la palabra. Declara con fe cada noche el Salmo 91. Hazlo con calma, como quien deposita peso en las manos correctas. Repite: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada palabra es una muralla espiritual. Cada versículo es un recordatorio de protección. No tienes que enfrentar tus preocupaciones desde el miedo. Puedes enfrentarlas desde la confianza. Porque la protección divina no significa ausencia de dificultades, significa presencia de Dios en medio de ellas. El peligro puede estar cerca, pero Dios está más cerca. Tal vez hay días en los que no entiendes por qué te toca vivir ciertas cosas. Días donde parece que las oraciones suben lento y las respuestas tardan. Pero incluso en ese silencio, Dios está trabajando.
Él no descansa, no se distrae, no te pierde de vista. Incluso cuando duermes, Él vela por ti. Mira hacia atrás un momento. Recuerda situaciones donde creías que no habría salida, donde pensaste que iba a terminar mal, donde sentiste miedo. Y sin embargo, Dios te sostuvo. Si lo hizo antes, lo hará nuevamente. Él no cambia. Su amor no se desgasta. Su cuidado no disminuye. Cuando repites el Salmo 91 cada noche, no estás recitando palabras vacías. Estás alineando tu mente con la verdad del cielo. Estás recordándole a tu espíritu quién te protege. Estás diciéndole al miedo, no tienes autoridad aquí. Dios no quiere que vivas agotado por la preocupación. Quiere que descanses en la seguridad de su presencia. Quiere que tu corazón esté tranquilo, que tu mente esté en paz y que tu espíritu esté firme. Respira profundo ahora. Siente el peso caer de tus hombros y dile al Señor, confío en tu protección, descanso bajo tus alas, porque donde Dios cuida, el miedo no gobierna. Donde Dios cubre, la amenaza pierde fuerza. Donde su presencia habita, hay reposo, paz y victoria. Esta noche y cada noche, recuerda esto, no duermes solo, duermes bajo el cuidado de Dios. Enseñanza 8. La confianza sustituye el miedo cuando te acercas a Dios en oración. Hay momentos en los que la mente no se detiene. Pensamientos que vienen uno tras otro. Dudas, preocupaciones, planes, miedos, todo mezclado como una tormenta interna difícil de controlar. Intentas distraerte, intentas ignorarlo, intentas ser fuerte, pero algo dentro de ti sigue inquieto. Y tal vez has pensado, ¿por qué no puedo sentir paz? La respuesta está en algo sencillo, pero poderoso. La paz llega cuando hablas con Dios. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No dice cuando todo se arregle tendrás paz. Tampoco dice cuando entiendas lo que sucede tendrás tranquilidad. Dice cuando ores, cuando hables con Él, cuando entregues tus cargas, entonces su paz te cubrirá. La oración no es un ritual religioso, es una conversación con tu Padre. Es el lugar donde dejas lo que no entiendes, lo que no puedes controlar, lo que te pesa. Es donde reemplazas el miedo con confianza, porque cuando hablas con Dios, recuerdas que no estás enfrentando la vida solo. Recuerdas que Él tiene el poder que tú no tienes. Recuerdas que estás sostenido por alguien más grande que tus pensamientos. Tal vez hace tiempo que oras, pero lo haces desde la preocupación, no desde la confianza. Quizá oras pensando en el problema más que en el Dios que puede solucionarlo. Pero hoy Dios te invita a algo diferente. Orar desde la entrega, no desde el miedo. Antes de dormir, antes de empezar el día, antes de tomar una decisión, toma 5 minutos para agradecer y pedir guía. 5 minutos. No necesitas palabras perfectas, no necesitas discursos largos, solo necesitas sinceridad. Dile, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi miedo, aquí está lo que no entiendo. Guíame, háblame, ayúdame, y mientras lo haces, algo comienza a cambiar dentro de ti. La ansiedad pierde poder cuando la oración se vuelve hábito. La preocupación se debilita cuando decides confiar en lugar de controlar. La mente se ordena cuando decides soltar, en vez de aferrarte al temor. Dios no te creó para cargar solo con todo lo que llevas por dentro. Él quiere ser tu refugio, tu paz y tu guía. Hay cosas que la oración no cambia inmediatamente por fuera, pero siempre cambia algo por dentro, porque la paz de Dios no depende de la circunstancia, depende de su presencia. Y su presencia siempre llega cuando lo buscas con un corazón honesto. Si hoy hay algo que te inquieta, si hay decisiones que te abruman, si hay situaciones que te generan miedo,
Llévalo a Dios, suelta el control, deposita tus cargas en Él. Cuanto más te acerques en oración, más pequeño parecerá aquello que hoy te asusta. Un corazón que ora no vive en el miedo, vive en la confianza, no porque todo sea perfecto, sino porque sabes quién está en control. Así que ahora, respira profundo, haz una pausa y repite en tu corazón: Señor, confío en ti. Haz esto cada día, da gracias, pide dirección, deposita tus preocupaciones en sus manos, y verás cómo, poco a poco, la tormenta dentro de ti se apaga, tu alma descansa, tu mente se aquieta, y el miedo pierde control, porque donde hay oración, hay paz, y donde está la paz de Dios, el miedo ya no puede gobernar. Enseñanza 9. Dios te fortalece cuando te sientes insuficiente. Hay días en los que te sientes pequeño, insuficiente, débil. Días donde miras tus esfuerzos y te preguntas si son suficientes, si tú eres suficiente. Momentos donde cargas silencios, inseguridades, heridas y dudas que nadie ve. Y es ahí donde el miedo se aprovecha, susurrando que no vas a lograrlo, que no eres capaz, que no tienes lo que se necesita. Pero hoy necesito recordarte algo: tu debilidad no te descalifica, es el lugar donde Dios quiere manifestar su poder. La Biblia dice en 2 de Corintios 12, 9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que Dios no espera verte fuerte para ayudarte, ni completo para usarte, ni perfecto para amarte. Él sabe exactamente dónde te duele, dónde dudas, dónde flaqueas, y aún así te eligió. Cuando te sientes insuficiente, no es señal de fracaso, es señal de dependencia. Porque cuando tú llegas al límite de tu fuerza, ahí es donde su fuerza comienza. Él no te pide que seas invencible, solo te pide que seas sincero, que le digas: Señor, aquí estoy con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que soy, úsame, fortaléceme, ayúdame. Esa oración mueve el cielo. Muchas veces el miedo nace cuando creemos que todo depende de nosotros. Cuando pensamos que debemos ser fuertes todo el tiempo, tener todas las respuestas, resolverlo todo solo. Pero Dios nunca te pidió que cargues la vida con tus propias fuerzas. Él te invita a descansar en las suyas. Cada vez que te sientas insuficiente, recuerda esto: no estás caminando solo. Dios va contigo, te sostiene, te guía, te levanta cuando caes, te corrige con amor cuando te equivocas, y te impulsa cuando te estancas. Su poder no llega cuando tú ya puedes. Llega cuando tú reconoces que sin Él no puedes. Entrégale tus áreas frágiles en oración honesta. Dile lo que realmente sientes, no lo que crees que deberías sentir. Dios no necesita frases perfectas, necesita un corazón rendido. Cuando oras desde la sinceridad, algo dentro de ti empieza a alinearse. El miedo deja de controlar tus pensamientos y la confianza toma su lugar. Quizá hay situaciones donde sientes que no eres suficiente como padre, como madre, como hijo, como amigo, como creyente, como persona. Pero escucha esto: Dios no te llamó porque eras fuerte, te llamó porque Él puede fortalecerte. Ninguna historia bíblica comenzó con alguien perfecto, pero todas terminaron con alguien sostenido por Dios. David se sintió pequeño, pero Dios lo fortaleció. Moisés dudó de sí mismo, pero Dios lo capacitó. Gedeón se escondía del miedo, pero Dios lo levantó como guerrero. Pablo tenía debilidades, pero Dios lo usó para hacer historia. Si Dios hizo eso con ellos, también puede hacerlo contigo. No permitas que el miedo al fracaso te detenga. Dios no está buscando personas sin debilidades. Está buscando personas dispuestas, personas que digan: aquí estoy, aunque me tiemblen las manos, aquí estoy, aunque no lo entienda todo, aquí estoy, aunque sienta miedo. Respira un momento. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que ser perfecto.
No tienes que tener todo bajo control, solo necesitas confiar. La verdadera fortaleza no nace de tu capacidad, sino de su presencia. Y cuando camines desde esa verdad, notarás algo hermoso. Ya no avanzas con miedo, avanzas con convicción. No porque tú seas suficiente, sino porque el Dios que te sostiene sí lo es. Enseñanza 10. El amor perfecto de Dios expulsa el miedo. Hay miedos que no vienen de lo que está afuera, sino de lo que creemos sobre nosotros mismos. Miedos que nacen del pensamiento, no soy suficiente. Dios debe estar decepcionado de mí. No merezco bendición. Tal vez Dios ya no está conmigo. Y cuando esos pensamientos se convierten en voz interna, todo se vuelve pesado. La mente se carga, el corazón se endurece y la fe se debilita. Pero aquí está la verdad que cambia todo. El amor perfecto de Dios expulsa el miedo. La Biblia lo dice claramente en 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios sabía que uno de los ataques más fuertes que enfrentaríamos sería creer mentiras sobre su amor. Porque cuando no sabes cuánto te ama Dios, te esconderás, dudarás, te sentirás indigno y vivirás con miedo. Pero cuando entiendes su amor, cuando lo recibes, cuando lo haces tuyo, algo profundo se rompe dentro de ti. El miedo pierde autoridad. Dios no te ama porque eres perfecto, te ama porque eres suyo. No te ama porque haces todo bien, te ama porque su naturaleza es amar. Su amor no depende de tu desempeño. No sube cuando haces las cosas bien, ni baja cuando fallas. Su amor es constante, firme, estable, inquebrantable. Cuando comienzas a meditar cada día en cuánto te ama Dios, tu corazón empieza a sanar. Las voces del miedo dejan de tener sentido. Las comparaciones pierden fuerza. El sentimiento de insuficiencia empieza a desaparecer. Porque el amor de Dios te recuerda quién eres, amado, escogido, perdonado, protegido y acompañado. Muchos creen en Dios, pero no todos creen que Dios los ama profundamente. Algunos oran, pero lo hacen con miedo. Otros buscan a Dios, pero lo hacen sintiendo vergüenza. Pero Dios no quiere que te acerques a Él con temor, sino con confianza. Él quiere que sepas que puedes entrar en su presencia sin miedo a ser rechazado. Cada día, en lugar de enfocarte en tus fallas, enfócate en su amor. Haz esto antes de salir, antes de enfrentar decisiones, antes de dormir. Di en voz baja o en tu mente: soy amado por Dios. No como frase motivacional, sino como identidad espiritual. Mientras más lo recuerdes, más se alineará tu vida a esa verdad. Cuando sabes que Dios te ama, no tienes miedo al futuro, porque sabes que quien te ama también te guía. Cuando sabes que Dios te ama, no temes perder, porque sabes que Él nunca te deja sin propósito. Cuando sabes que Dios te ama, no temes ser procesado, porque sabes que Él convierte todo en bien. Mira a Jesús en la cruz. Él no murió para que vivieras con miedo. Él murió para que vivieras libre, seguro, completo y lleno de identidad. Su amor no solo te salvó, te dio valor. Tal vez has sentido miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente. Pero el amor de Dios responde a cada uno de esos temores. Nunca te dejaré ni te desampararé. Mis planes para ti son de bien y no de mal. Eres mi hijo, mi hija, y nada podrá separarte de mi amor. Cuando esta verdad entra a tu corazón, no solo cambia lo que sientes, cambia cómo vives. Ya no caminas con inseguridad, sino con una confianza serena. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la certeza de ser amado. Así que hoy, descansa. Dios te ama realmente, profundamente, eternamente. Y ese amor es todo lo que necesitas para que el miedo ya no gobierne tu vida. Enseñanza 11. Dios pelea por ti cuando tú permaneces en calma. Hay situaciones en las que sientes
la necesidad de defenderte, explicar, justificarte, demostrar algo o responder rápidamente. El corazón late fuerte, la mente corre, las emociones se encienden y todo dentro de ti dice, haz algo, no te quedes así. Pero hay un momento en la vida espiritual donde Dios te enseña algo diferente. No todo se gana luchando con tus fuerzas. Hay batallas que solo se ganan estando en calma. Dios lo dijo claramente en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No dijo, intenta resolverlo. No dijo, lucha hasta cansarte. No dijo, responde con impulso. Dijo, mantente en calma mientras yo actúo. Eso no es pasividad, es fe. Es la capacidad de creer que Dios está moviéndose incluso cuando tú no estás haciendo nada visible. Es entender que su poder es más efectivo que tu preocupación, más fuerte que tu reacción y más sabio que tu estrategia. A veces la prueba no es el problema, sino tu reacción delante del problema. Y Dios te está entrenando para actuar desde paz y no desde el temor, desde la fe y no desde la angustia. Cuando llega un conflicto, cuando alguien te hiere, cuando algo injusto sucede, la primera reacción del corazón humano es responder rápido. Pero la primera reacción del espíritu es detenerse, respirar y orar antes de responder. La calma no significa que no te importe, significa que confías en que Dios está en control. Cuando eliges permanecer en calma, estás diciéndole al cielo, Señor, no quiero hacer esto con mis fuerzas, hazlo tú. Y cuando haces eso, algo poderoso sucede, el desgaste emocional desaparece. Ya no peleas con tu mente, ya no te desgastas con palabras innecesarias, ya no reaccionas desde el miedo o el enojo. Empiezas a ver cómo Dios abre puertas, cierra boca de enemigos, cambia corazones, revela verdades y trae justicia sin que tú tengas que destruir tu paz para lograrlo. Hay personas que fueron formadas para reaccionar, pero Dios te está formando para confiar. La reacción viene del ego, pero la calma viene del espíritu. Tal vez ahora estás en una situación donde quisieras defenderte, gritar tu verdad, presionar para que algo cambie o intentar resolver todo por ti mismo. Pero escucha esto, cuando tú te mueves sin Dios, te cansarás. Cuando Dios se mueve por ti, descansarás. No es casualidad que esta palabra llegue hoy a tu vida. Dios te está diciendo, déjame a mí. No porque tú seas incapaz, sino porque Él sabe lo que tú aún no ves. Él conoce los planes, los tiempos, los corazones, los caminos, las respuestas. Él ve lo que tú no ves. Cuando permaneces en calma, tu fe crece. Cuando permaneces en calma, tu espíritu se fortalece. Cuando permaneces en calma, permites que Dios muestre su gloria. No estás perdiendo el control, lo estás entregando en manos más sabias. No estás renunciando, estás confiando. No estás en silencio por miedo, estás en silencio por sabiduría espiritual. Y cuando lleguen los resultados, porque llegarán, podrás mirar atrás y decir, no fui yo, fue Dios. Así que hoy, en vez de preocuparte, ora. En vez de responder rápido, escucha. En vez de pelear con tus fuerzas, descansa en las de Él. Porque hay batallas que no se ganan hablando, sino confiando. Y esta es una de ellas. Enseñanza 12. La presencia de Dios te libra del miedo al futuro. Hay momentos en los que el futuro pesa más que el presente. No porque estés viviendo algo imposible ahora, sino porque tu mente comienza a imaginar lo que podría salir mal mañana. Pensamientos como, ¿y si no logro esto? ¿Y si pierdo aquello? ¿Y si el camino que estoy tomando no es el correcto? Comienzan a ocupar espacio en tu corazón. Y sin darte cuenta, ese miedo al futuro te roba la paz del hoy. Pero quiero recordarte algo que el cielo ya estableció. No necesitas conocer el mañana,
cuando conoces al Dios que lo escribió. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es una declaración firme y eterna que demuestra que tu vida no está a la deriva. Tu futuro no depende del miedo, ni del azar, ni de lo que puedas controlar. Tu futuro está en manos seguras, en las manos de Dios. Muchas veces el miedo no nace porque las cosas salgan mal, sino porque queremos controlar todo. Queremos respuestas inmediatas, garantías visibles y un mapa completo antes de dar un paso. Pero la fe no funciona así. La fe no necesita que todo esté claro, solo necesita que Dios esté presente. Y Él está. Mientras más te acercas a Dios, más pequeña se vuelve la incertidumbre. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque entiendes que no vas solo. La presencia de Dios no solo te acompaña, te guía. Él abre puertas que nadie puede cerrar, cierra caminos que no te convienen y te dirige con sabiduría incluso cuando tú no entiendes aún. Cuando lleguen esos pensamientos que intentan inquietarte, respóndeles con la verdad. Declara con tu espíritu, Dios tiene planes de bien para mí. Nada está fuera de su control. Hazlo cada vez que el miedo quiera adelantarse al futuro. Porque las palabras tienen poder, y cuando hablas de acuerdo con la promesa, tu mente comienza a alinearse con la verdad. Quizá en este momento hay decisiones que debes tomar, un cambio, un paso de fe, una transición que te asusta. Tal vez hay caminos que no ves con claridad y eso te hace querer detenerte. Pero quiero que escuches esto. Si Dios te trajo hasta aquí, no es para abandonarte a mitad del proceso. Él ya está en tu mañana, preparando lo que vas a necesitar cuando llegues allí. El miedo al futuro se desvanece cuando recuerdas quién sostiene tu historia. No estás caminando hacia lo desconocido, estás caminando hacia lo que Él ya escribió con amor, propósito y propósito eterno. Nada te sorprenderá que primero no haya pasado por sus manos. Respira un momento. Piensa en todas las veces que te preocupaste por algo que después se resolvió, en todas las situaciones donde pensaste que no habría salida, pero Dios abrió una. Piensa en cada momento donde creíste que sería tu final y se convirtió en tu aprendizaje, en tu crecimiento, en tu testimonio. Si Él fue fiel antes, ¿por qué dejaría de serlo ahora? Dios no cambia, sus planes no fallan. Sus promesas no se anulan, su presencia no se apaga. Así que hoy, en lugar de preocuparte por el futuro, entrégalo. En lugar de caminar con miedo, camina con confianza. En lugar de preguntarte, ¿qué pasará? Declara, Dios ya está allí, y todo estará bien. Porque donde habita la presencia de Dios, el miedo no tiene autoridad. Y cuando tu corazón descansa en Él, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en esperanza. Enseñanza 13. Dios te recuerda que no estás solo en la tormenta. Hay momentos en la vida donde todo parece moverse, donde nada está firme, donde las circunstancias cambian rápido y el corazón siente que va perdiendo terreno. Cuando la tormenta llega, no solo sacude lo que está afuera, también sacude lo que está dentro de ti. Tu paz, tu confianza, tu fuerza. Y es fácil sentir miedo cuando el viento sopla fuerte y las olas parecen más grandes que tu fe. Pero incluso en esos momentos hay una verdad que permanece firme, no estás solo en la tormenta. Jesús está contigo. En Mateo 8:26, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él no lo dijo para avergonzarlos, lo dijo para recordarles algo que estaban olvidando. Él estaba en la misma barca, la tormenta era real, las olas eran fuertes, pero estaban con aquel que tiene autoridad sobre el viento y el mar. Tal vez hoy estás enfrentando una tormenta personal, un diagnóstico que duele, una pérdida que no esperabas, un cambio que te asusta, una situación económica incierta, un conflicto emocional.
Todo esto puede hacerte sentir que Dios está en silencio, como si estuviera dormido mientras tú intentas mantenerte a flote. Pero escucha esto, el silencio de Dios nunca es abandono. A veces Él guarda silencio porque quiere enseñarte a confiar, no en lo que ves, sino en quien está contigo. Jesús no prometió una vida sin tormentas, prometió presencia en medio de ellas, y esa presencia lo cambia todo, porque cuando Él está, el miedo ya no tiene el mismo poder. La ansiedad pierde autoridad. La desesperación se transforma en certeza. Y aunque la tormenta siga, tu corazón aprende a descansar. Cuando todo parezca complicarse, cuando no sepas qué hacer, cuando sientas que estás perdiendo el control, haz una pausa y ora con humildad y verdad en tu corazón. Jesús, calma mi tormenta. No necesitas oraciones largas, solo una oración sincera. Y mientras lo haces, recuerda que Él ya venció todo lo que ahora te asusta. Jesús no solo tiene poder para calmar la tormenta que está fuera, también tiene poder para calmar la tormenta que está dentro de ti. Pensamientos que inquietan, temores que regresan, recuerdos que duelen, preguntas que no tienen respuesta aún. Él puede traer paz donde ahora hay caos. Él puede traer claridad donde ahora hay confusión. Él puede traer descanso donde ahora solo sientes tensión. Y aunque ahora creas que esto te va a destruir, recuerda, si Dios permitió esta tormenta, es porque también preparó la salida, la enseñanza y la victoria. Nada que atraviesas es inútil, nada es accidental. Él está formando fortaleza, carácter, dependencia y fe dentro de ti. No estás caminando solo, nunca lo has estado. Cuando no entendías, Él estaba. Cuando llorabas, Él sostenía tu corazón. Cuando creías que no había salida, Él ya estaba preparando una. Dios no solo te acompaña, te cuida. Y si Él está en tu barca, la tormenta no te hundirá. Respira, descansa y repite esta verdad. Jesús está conmigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su presencia es más fuerte. No importa cuán incierto se vea el futuro, su palabra es segura. No importa cuán grande sea el miedo, su amor lo vence. Y un día mirarás atrás, no con dolor, sino con gratitud, porque descubrirás que la tormenta no te destruyó, te enseñó a confiar. Enseñanza 14. El miedo desaparece cuando te enfocas en Dios y no en el problema. Hay momentos en los que el problema parece más grande que todo lo demás. La mente lo repite una y otra vez, como si fuera imposible imaginar otra cosa. Piensas en lo peor que podría pasar, en lo que no puedes controlar, en lo que aún no has resuelto. Y sin darte cuenta, ese pensamiento se convierte en tu enfoque, en tu carga, en tu miedo. Pero hay una verdad espiritual que puede transformar tu interior, lo que más observas. Eso gobierna tu corazón. La Biblia dice en el Salmo 34:4, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice me libré pensando más en el problema, ni me libré intentando resolverlo todo solo. Dice, busqué a Dios, y Él me libró. La libertad del miedo no viene de analizar más la situación, viene de acercarte más a Dios. El enemigo quiere que mantengas tu mirada fija en el problema, para que olvides quién está contigo. Pero Dios quiere que levantes tus ojos al cielo y recuerdes que Él es más grande que aquello que ahora te preocupa. Cuando cambias tu enfoque, algo increíble pasa dentro de ti. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no te preguntas, ¿y si falla? Sino, ¿y si Dios obra? Ya no vives con ansiedad, sino con expectativa. Tal vez has pasado noches pensando en lo mismo, la deuda, la salud, la relación rota, la decisión que debes tomar, la incertidumbre del futuro. Pero escucha esto con tu corazón. El problema no se resuelve mirándolo más, sino entregándolo más. Cuando sientas que el miedo quiere gobernar tus pensamientos, no luches en silencio. Ora, busca a Dios. Dile exactamente cómo te sientes. Él no se aleja de tu fragilidad.
La usa para fortalecerte. En la oración encuentras perspectiva, descanso y claridad. Haz este cambio práctico cada día. Menos preocupación, más oración. Cuando la mente empiece con «¿y si no puedo?», responde con una oración. «Señor, confío en ti». Cuando la ansiedad diga «esto es demasiado grande», responde «tú eres más grande». Cuando la duda susurre «no hay salida», recuerda, Dios hace caminos donde no los hay. Poco a poco, tu mente se hará más liviana, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió adentro, tu enfoque. Dios no quiere que vivas cargado, Él quiere que vivas consciente de su presencia. Y cuando tu atención está en Él, el miedo pierde espacio, pierde fuerza, pierde autoridad, porque nadie puede contemplar a Dios y seguir sintiéndose derrotado. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras su mirada estuvo en Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero cuando miró el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. No fue la tormenta lo que lo hundió, fue su enfoque. La tormenta ya estaba ahí desde el inicio, pero el miedo apareció cuando dejó de mirar al Señor. Lo mismo ocurre contigo. Cuando miras más tu problema que a tu Dios, el miedo crece. Pero cuando miras más a Dios que a tu problema, la fe se despierta. Hoy respira profundo. No estás solo, no estás sin ayuda. Dios está contigo, escuchándote, guiándote, sosteniéndote. Haz una oración sencilla, pero real. Señor, quito mi mirada del problema y la pongo en ti. Cuando haces eso, experimentas algo poderoso. Un corazón más estable, una mente más tranquila y un espíritu en paz. Porque cuando Dios se convierte en tu enfoque, el miedo no tiene espacio para quedarse. Enseñanza 15. Dios convierte el miedo en victoria cuando caminas con fe. Hay momentos en los que parece más fácil rendirse que seguir creyendo. Caminar por fe no siempre se siente ligero. A veces duele, a veces cansa, a veces confunde. Porque cuando no ves resultados inmediatos, la mente comienza a dudar, el corazón se debilita y el miedo intenta tomar el control. Pero aquí está la verdad. Dios no te llamó a caminar por lo que ves, sino por lo que Él prometió. La Biblia dice en Hebreos 10:35, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Eso significa que tu fe no es en vano. Cada paso, cada oración, cada lágrima, cada esfuerzo, cada sigo creyendo, aunque duela, todo eso está construyendo algo que aún no ves, pero que Dios ya estableció en el cielo. La fe es el puente entre la promesa y el milagro. No tienes que entender cómo funcionará, solo tienes que creer, porque cuando Dios promete algo, no depende de tu fuerza, ni de tu capacidad, ni de tu perfección, depende de su fidelidad. Y Él no falla. Tal vez ahora estás enfrentando una situación donde el miedo parece más real que la promesa. Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo y aún no ves respuesta. Tal vez te estás preguntando si vale la pena seguir creyendo. Y la respuesta de Dios es clara. Sí, no sueltes tu confianza. A veces Dios no cambia la situación rápido, porque primero quiere fortalecer tu fe. Él quiere que aprendas a caminar confiando, no dudando, esperando, no controlando, confiando, no temiendo. Cuando eliges mantener tu fe activa incluso sin ver resultados inmediatos, estás demostrando madurez espiritual. Estás diciéndole al cielo y al miedo, yo no camino por vista, camino por fe, y allí ocurre algo poderoso. El miedo comienza a perder fuerza, porque la fe no niega la realidad, pero recuerda que Dios tiene la última palabra. Haz esto en tu día a día. Cuando el miedo hable, responde con fe. Cuando el enemigo diga no pasará, contesta, mi Dios es poderoso. Cuando la mente diga esto tarda demasiado, declara, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando el corazón diga no puedo más, repite todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe no solo se piensa, se habla. La fe no solo se siente, se practica. La fe no solo espera, camina.
Aunque no veas el puente completo, pon un pie delante del otro, porque Dios revela el camino mientras avanzas, no mientras te quedas paralizado por el miedo. Un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por esto. Ahora veo cómo Dios transformó mi miedo en crecimiento, mi espera en confianza y mi proceso en testimonio. Dios convierte el miedo en victoria cuando decides seguir caminando. No porque no tengas dudas, sino porque confías más en su palabra que en tu temor. No estás lejos de tu milagro, no estás retrocediendo, no estás estancado, estás creciendo, siendo refinado, fortalecido y preparado para algo que vale la pena. Respira, mantente firme, no pierdas tu confianza, porque donde hay fe, aunque sea pequeña, Dios abre caminos, mueve montañas, sana heridas, restaura lo perdido y convierte lo imposible en realidad. Y cuando esa victoria llegue, no solo celebrará tu milagro, también celebrarás al Dios que estuvo contigo en cada paso del camino. Antes de terminar, quiero que hagas una cosa más. Si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste paz, si sentiste que Dios tocó algo dentro de ti, vuelve a escribir en los comentarios, no como repetición, sino como pacto espiritual, una de estas declaraciones. Señor, libérame del miedo y lléname de tu paz. Amén. Oh Dios, fortalece mi fe y apaga todo temor en mí. Amén. Escríbelo nuevamente como un acto de fe, porque la libertad no es algo que solo se escucha, es algo que se toma, se declara y se mantiene. Ahora, acompáñame en esta oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy recordamos que el miedo no viene de ti y que no estamos solos. Te pedimos que llenes cada corazón que está escuchando con tu paz sobrenatural. Rompe toda cadena de temor, ansiedad y confusión. Declaro en el nombre de Jesús que tu amor, tu presencia y tu poder comienzan a gobernar los pensamientos, las emociones y la vida de cada persona aquí. Fortalece su fe. Señor, guía sus pasos y que tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, sea su refugio permanente. Te entregamos el mañana, te entregamos el control y descansamos en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas una última frase en los comentarios como señal de fe. Mi corazón confía en Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga y te llene de paz.